Bien, buenos días hermanos, hermanas. Hoy día vamos a concluir el capítulo 11 del Apocalipsis. El capítulo 11. Les recuerdo que la semana pasada vimos el tema del tercer templo. El tercer templo. Era importante establecer el tema del tercer templo por el hecho de que todo lo que se va a desarrollar en relación al ministerio de estos dos testigos y gran parte del ministerio de los 144.000 y por supuesto también todos los eventos que están relacionados con el anticristo, hace necesario que se restablezca la economía del templo. Y obviamente si no hay templo no se pueden reanudar los sacrificios, no se puede en definitiva establecer en plenitud la vida de Israel. Recuerden ustedes que el libro de Apocalipsis prácticamente en un 80% corresponde a el término del trato de Dios con la nación de Israel, específicamente esta semana 70 que nos cuenta Daniel capítulo 9, ¿no es cierto?, que es el tiempo que Dios determinó sobre la nación de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. No se olviden de recordar siempre esos elementos porque están absolutamente concatenados. Daniel 9, Mateo 24 y Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. ¿Ya? Todos esos eventos están íntimamente relacionados, son lo mismo. ¿Ya? En Daniel está esbozado en un par de palabras, en un versículo. En capítulo 9, capítulo 24, en un capítulo completo, bastante extenso. Y en Apocalipsis, en este bloque de capítulos que encierran esta semana 70. Por eso es que también todos los elementos que vemos en cuanto a cómo Dios se presenta es y tiene que ver y corresponde a el mundo judaico y específicamente la forma del Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 11 desde el versículo 1 hasta el 14. 11, 1 al 14. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El capítulo 11, el día de hoy vamos a revisar los dos testigos. Recuerden que la semana pasada vimos todo el tema del templo. Primer templo construido por Salomón, destruido por Nabucodonosor. Segundo templo construido por Nehemías, Zorobabel, Esdras, refaccionado, 19
19 años antes de Cristo, comenzó la refacción y la ampliación por parte de Herodes el Grande, y ese segundo templo fue destruido el año 70 después de Cristo por los ejércitos romanos comandados por Tito Vespasiano, ¿ya? Desde ahí han pasado más de 2000 años en el cual la nación de Israel no tiene templo, ¿ya? Por eso es que es tan importante para nosotros la época en que vivimos, porque cuando uno, por ejemplo, lee escritos de hermanos, por ejemplo, del 1800, del 1700, incluso del 1900, de los albores del siglo XX, había toda una alegorización con el tema de Apocalipsis, básicamente porque Israel no existía como nación. O sea, no había cómo aplicar todo este libro, ¿no es cierto?, a un contexto futurista, porque Israel no existía como nación. Entonces, milagrosamente, como dice Isaías, en un día se constituyó esta nación, y el día de hoy, pasado menos de un siglo, es una nación absolutamente desarrollada, y está, como lo vimos la semana pasada, recuerden ustedes el video que vimos, ese pequeño pedacito documental que vimos, en el cual está no solamente todo lo que son los utensilios preparados, sino que el financiamiento y además el espíritu del pueblo de Israel está puesto en la construcción de su tercer templo. Entonces, eso es lo importante de nosotros, que incluso cuando uno ve comentarios de Apocalipsis de hermanos del siglo XIX o principio del siglo XX, todo esto es como súper difuso por el hecho de que al no existir Israel como nación era imposible hacer una aplicación futurista como lo es el tema de Apocalipsis. Entonces, nosotros somos una generación absolutamente privilegiada desde ese punto de vista, porque podemos observar no solamente el nacimiento de la nación de Israel, sino que, ¿qué cosa? Porque cuando nació Israel en 1948 todavía existía la posibilidad de que naciera y muriera al tiro. Recuerden ustedes que el 48 inmediatamente se le declara la guerra y así sucesivamente. Y además venían saliendo de la peor época de su historia, que era el Holocausto. Habían muerto más de 6 millones de judíos. Por lo tanto, las condiciones y en fin, todo era absolutamente imposible. Desgraciadamente, Israel, como tiene un velo, ellos agradecen principalmente a la fiereza de sus guerreros y una serie de otras cosas, y no ven lo que todo el mundo ve, que es algo absolutamente sobrenatural, ¿no es cierto?, que es la mano de Dios en todo esto. Ya llegará su tiempo. Aquí estamos, ¿no es cierto?, ya a puertas de que llegue el tiempo de que sea el velo quitado de la nación de Israel al completar la semana 70. Entonces, estos dos testigos que van a estar con toda certeza en un ministerio, en una predicación, en las cercanías del templo, los vamos a ir analizando a la luz. Recuerden que esto que está acá, no están puestos los dos testigos, porque probablemente lo que dice que son 1260 días, es decir, 3 años y medio, pero no necesariamente será de aquí hasta aquí, ¿ya? También es muy difícil que sea de aquí hasta aquí. Lo más probable es que sea un periodo de tiempo entre la segunda mitad de los primeros 3,5 años y la primera mitad de los segundos 3,5 años, en un lapso de tiempo ahí, ¿ya? Aquí Apocalipsis pierde la cronología, porque vamos, por ejemplo, a entrar al capítulo 12 a partir de la próxima semana, y el capítulo 12 nosotros tenemos que trasladarnos a la quinta trompeta, que es cuando nos relata la caída de Satanás, ¿ya? A partir del capítulo 12 se empieza a detallar lo que sucede al toque de las trompetas, ¿ya? No es que sean eventos nuevos, sino que son el detalle de los eventos que están planteados a partir del toque de las trompetas. ¿Estamos? Bien. Lo primero, estos dos testigos, nosotros tenemos que hay necesariamente un aspecto de carácter judaico, que es el hecho de que para que un testimonio fuera verídico se necesitaban a lo menos 2 testigos, ¿no es cierto? Vamos a ver Deuteronomio 17:6, por eso que son 2. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, el mínimo para que un hecho fuera considerado dentro de un proceso, ¿no es cierto?, o un hecho fuera considerado como verídico, es que se necesitaba el testimonio de 2 testigos a lo menos, ¿ya? Juan 8:17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Entonces está refiriendo a lo mismo, ¿ya? Ahora, tenemos la ley de la retribución, que es dada por Moisés. ¿Qué significa esto? La ley de la retribución significa en definitiva que
de acuerdo a lo que se comete, se paga, ¿no es cierto? El que roba una gallina tiene que devolver la gallina, ¿ya? No es como la ley nuestra, que es una ley que no es de retribución, porque en definitiva, como siempre decimos, te roban tu gallina, pillan al ladrón, ¿no es cierto? Le hacen un proceso abreviado, sale el ladrón y tú quedas sin gallina y el ladrón en la calle, ¿ya? ¿Estamos? Éxodo 21, 23, 25, solamente para analizarlo, para revisarlo. Es lo que se llamaba la ley del talión también. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ese era el sistema de ley en el cual habían dos testigos que ratificaban un hecho, ¿no es cierto? Y ese era el tipo de legislación que existía en Israel. Hoy día no existe ese tipo de legislación, salvo en algunos países musulmanes, pero tomado de manera torcida de la escritura, ¿ya? Porque en el fondo la retribución no consistía en que quien roba se le corta la mano, sino que el que roba tiene que devolver lo robado. Y si no, trabajar hasta devolver lo robado. Claro, exactamente, ¿ya? Bien, entonces, por eso son dos, ¿estamos? Y vienen bajo este concepto de la ley. Ahora, su ministerio. ¿Cuál es la misión que estos dos testigos reciben? Lo vamos a ver nosotros inmediatamente en el Apocalipsis, ahí, en el capítulo 11, versículo 3, ¿qué dice? Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ya. Entonces, ¿cuál es la misión principal de estos dos testigos? Es profetizar, que en el caso, ¿no es cierto?, de la palabra que se usa ahí en el griego, es predicar específicamente a los judíos. ¿Estamos? Predicar a los judíos, no a los gentiles. Recuerden que la mayor afluencia de gente que va a estar en el templo va a ser gente judía, religiosos judíos y gente del pueblo judío, tal como lo era en los tiempos de Jesús. Entonces, la principal función de ellos es profetizar. Vamos a ver Lucas 24, 27. Fue en el patio exterior, claro. Y recuerden ustedes que el ministerio a los gentiles está llevado principalmente por los 144.000. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ya, eso es predicar. Lo paseó por la ley. Y después, ahí está, siguiendo por los profetas, que era la Biblia que tenían los apóstoles. Los apóstoles no tenían sus cartas, las cartas de ellos las tenemos nosotros. No yo pienso, no yo creo, no tuve un sueño, tuve una visión, esto no, sino que lo que la Escritura dice, eso es lo que van a profetizar, eso es lo que se va a predicar, lo que está dicho en la Escritura. Y estos dos testigos, con toda certeza, van a hacer uso principalmente de lo que hizo uso, ¿no es cierto?, ahí, lo que nos está contando el relato del Evangelio de Lucas, ¿no es cierto?, que es qué cosa, los profetas, la ley y los profetas, ¿ya? Vamos a Hechos 2, 29, 32. Este es Jesús que le está predicando a esos apóstoles que iban a Emaús, o discípulos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces está predicando a partir de David. Tenemos otro pasaje de la predicación en Hechos 7, 51, 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ese es Esteban, ¿no es cierto? Predicándole a quienes, a
fariseos. Recuerden que el contexto de Lucas, de Hechos, es la predicación que los judíos van a aceptar. Los judíos que vayan al templo no van a aceptar la predicación del Nuevo Testamento. ¿Estamos claros con eso? ¿No es cierto? Lo que ellos van a aceptar es la predicación de la ley y los profetas. Entonces, por eso son estos ejemplos. A partir de la ley y los profetas, los dos testigos van a predicar, no van a inventar nada nuevo, sino que van a predicar lo que siempre ha estado escrito. ¿Ya? Finalmente, Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ya. Entonces, esto es importante. Tomamos estos pasajes de la predicación de Jesús a los primeros discípulos, de Pedro, ¿no es cierto?, de Esteban, de Pablo. La audiencia de ellos eran judíos, y en el caso de muchos, y específicamente en el de Pablo, siempre eran judíos religiosos. Y ellos usan ¿qué cosa? La Torá, el Tanaj, Antiguo Testamento, profetas, la ley y los profetas. Ese es en definitiva el mismo sistema que van, o la misma predicación que van a llevar adelante estos dos testigos, porque su ministerio es la predicación a la nación de Israel. A la nación de Israel. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es su actitud? Ahí mismo en el versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Qué dice? Vestidos de cilicio. Esto tiene una connotación netamente judaica. Otra vez son elementos judaicos, ¿ya? Las vestiduras de cilicios es sacos, de donde viene ropas ásperas y donde viene el viejo del saco, ¿no? En el fondo, estas ropas son señal de luto, de dolor, ¿ya? Arrepentimiento. Entonces, ellos no vienen vestidos de gala, ni vienen vestidos con vestiduras blancas, ni con ropaje, no, sino que vienen en una actitud de luto, de dolor. ¿Por qué? Porque están predicando a una nación que sigue siendo dura de cerviz, al punto que vamos a ver que los van a terminar matando, ¿no es cierto? Y se van a terminar alegrando por la muerte de ellos. Ahora, no solamente no es los judíos quienes le matan, pero los judíos permiten. Si los judíos supieran o realmente reconocieran la predicación de ellos, habrían impedido que eso sucediera. Vemos algunos ejemplos. Segunda de Samuel 3:31. Ellos no reconocen lo que se les está predicando, ¿cierto? Pero, aunque no se especifica mucho, ¿reconoce quiénes son? No se dice que reconozcan quiénes son. Ahora, no dice que los reconocen ni que no los reconocen, pero suponemos que no los reconocen por el hecho de que si los reconociesen, de alguna manera los protegerían, ¿no? Independiente de lo que dijeran. Pero la identidad de estos dos testigos, por eso es que no es revelada expresamente. La identidad de ellos es algo que nosotros podemos de alguna manera inferir con mucha cercanía, pero no hay certeza, ¿ya? Porque si ellos leyeran, por ejemplo, estos son Moisés y Elías, entonces posiblemente hubiera otra actitud. Lo que ellos están rechazando no es a las personas en particular, sino que el mensaje de las personas, ¿ya? Al revés, si supieran quiénes son, probablemente no les importaría tanto el mensaje, pero aceptarían a las personas, por lo que significan en su historia. Segunda de Samuel 3:31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Ya, el hijo de Abner muere, ¿no es cierto? Entonces David manda que haya una actitud en cuanto a la forma de vestir. Por eso es que uno no va a un funeral de chor y guayabera. ¿Puede ir? Claro que puede ir, pero es mal visto, porque eso está en nuestra cultura. Ahora, al muerto no le va a molestar si va ahí con corbata, sin corbata, en traje de baño. El muerto está, ¿ya? O está en el cielo o está en el infierno. Pero es una cultura, entre comillas, que va inserta en eso. Nosotros normalmente vestimos de negro,
¿ya? De negro en términos generales, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Por lo tanto, la actitud, la impronta de estos dos testigos es de dolor, de luto, de llamado al arrepentimiento. Daniel 9:3, para ver otro. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahí tenemos una oración de dolor, pero de arrepentimiento, ¿no es cierto? Está él, recuerden ustedes, Daniel está llamando a un arrepentimiento nacional, por así decirlo, como lo hace Nehemías. Él asume el pecado de su pueblo y está pidiendo perdón, es una actitud de arrepentimiento, que es un poco lo que está también haciendo estos dos testigos, están llamando al arrepentimiento al pueblo de Dios. Y finalmente Isaías 22. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Estaba en luto y Dios le pide que se saque el luto, ¿ya? Entonces, estos dos testigos, un ministerio de predicar a partir de la ley y los profetas a los judíos. Su actitud es una actitud de llamado al arrepentimiento. Ellos están de luto, no están de fiesta, están de luto. ¿Por qué? Porque en definitiva Israel puede estar de fiesta porque tiene su templo en pie y están haciendo su sacrificio. Pero la verdad es que están equivocados. Por lo tanto, la actitud de estos dos testigos es muy similar a la actitud que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías, Isaías, que fueron profetas que en definitiva Ezequiel predicaron a una nación rebelde que estaba de fiesta, ¿no es cierto? Pero ellos estaban de luto, específicamente Jeremías, ¿no es cierto? Jeremías, que llora por el pecado de su pueblo, por la dureza de su pueblo. Entonces, todo eso es parte de una concepción judaica que encaja perfectamente en el sistema de pensamiento de los judíos. ¿Ya? Ahora, No sabemos si esta manifestación de silicio estaba inserta en el periodo de los ayes, de las trompetas, no sabemos. Claro, por eso es que yo decía que esto no puse yo una fecha específica, porque aquí se nos pierde un poco el tema de la cronología, porque obviamente está antes de la séptima trompeta. La séptima trompeta es la consumación, pero el capítulo 11 termina con la séptima trompeta y después lo que hace a partir del capítulo 12 comienza a tratar o a especificar o a profundizar lo que ocurre en el toque de las 6 anteriores, porque la séptima trompeta se define con las 7 copas que vienen más adelante. Entonces nos perdemos un poco con la cronología. Ya nadie puede decir, muchas veces hay estudios, desde mi punto de vista, equivocados que dicen los primeros 2 meses va a pasar esto, después esto, después esto, después. Eso es imposible saberlo, porque además todos los eventos se están sucediendo uno sobre otro. Como que se entrelazan. Claro, entonces uno sobre otro se están sucediendo. Yo pensaba que tal vez podía tener alguna relación el silicio con los juicios. De hecho puede tener, ¿me entiendes? Pero más que nada en este caso tiene que ver justamente con la actitud de ruego al arrepentimiento que hacen estos dos testigos, el llamado profético. Por eso dice Jesús, ¿a cuántos de los profetas usted le mandé profeta? ¿Y qué hicieron? Los mataron. Acá pasa exactamente lo mismo, o sea, se sigue la misma línea. ¿Ya? Ahora, el tema de la identidad, vuelvo a insistir, todo lo que vamos a ver acá es una aproximación, pero si quisiéramos nosotros ceñirnos específicamente al texto, no indica la identidad, ¿ya? No indica la identidad. Por supuesto que estos dos personajes tienen muchos atributos y además muchos puntos, podríamos decir nosotros, para anotarse como estos dos testigos. Sin embargo, vuelvo a insistir, la Biblia no revela exactamente quiénes son, ¿ya? Yo he visto ¿cómo se llama esto? No se puede ser dogmático en esto. No se puede ser dogmático en esto. Ahora, en mi opinión personal, me salgo de esto. En base a lo que uno estudia, lo que ve, creo que son ellos. Pero bien podrían ser otros. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pensamos que es Moisés y Elías? ¿No es cierto? Primero porque hay una referencia en lo que vamos a describir, versículo 4 del capítulo 11, versículo 4, 5 y 6. Estos testigos son los 2 olivos,
y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Ya. Entonces, vamos a partir por Zacarías 4:1 al 14. Vamos a hacer una lectura rápida de ese pasaje extenso. Primero que nada vemos el concepto de 2 olivos y 2 candeleros. Recuerde que la palabra es candelero, no candelabro. Candelabro es el que cuelga, candelero es el que está, digamos, con una base. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Entonces tenemos estos 2 elementos en Zacarías. Estamos hablando de por lo menos 5 siglos antes de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, estamos 5 siglos antes de que fuera escrito Apocalipsis, y estamos viendo los mismos elementos. 2 olivos, 2 candeleros y 2 olivos. Ahí dice candelabro, pero está mal. Es menorá la palabra. La palabra es menorá, sí. Proseguí y hablé, diciendo al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo, que por medio de 2 tubos de oro vierten su aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ya, entonces hay una profecía de estas 2 personas que estarán delante del Señor de toda la tierra, profetizando. Se hace alusión justamente a estos 2 testigos que ratifica Apocalipsis, que son esos 2 olivos. Recuerden ustedes, Zacarías pregunta, ¿y quiénes son estos? ¿Qué es esto? Y probablemente la respuesta tampoco lo dejó claro, ¿ya? No sabía nomás. Ahora, Juan quedó igual, claro. Juan recibe la revelación de quiénes son estos 2 olivos y estos candeleros, ¿ya? Malaquías 4:1 al 6. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces hay una palabra profética que nos habla del regreso del profeta Elías, ¿ya? ¿Cuáles son las características del día en que Elías supuestamente va a regresar? Antes, versículo 5, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, ¿no es cierto? Grande y terrible. Estamos hablando entonces de un periodo de tiempo que se asemeja mucho más a la gran tribulación que al tiempo de Jesús. Recuerda, Jesús dijo de Juan que él era el Elías, pero cuando a Juan le preguntaron, ¿eres tú Elías?, ¿qué dice él? No soy Elías. Por lo tanto, en el inconsciente colectivo, o en el consciente colectivo de la nación de Israel, existía esta idea del regreso de Elías. A Jesús, cuando le preguntan quién dice la gente que soy, en Cesarea de Filipo, dice, uno dicen Elías. ¿Ya? Ahora, Lucas dice que Juan vino con el espíritu de Elías. ¿Ya? Entonces, no es el Elías. Él dice, no, no soy Elías. Viene así con el espíritu de Elías. De hecho, se vestían, iban a la misma tienda, se vestían con pelos de cabra, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de manifestación externa. Pero no es Elías. Entonces, el regreso de Elías, la vuelta de Elías, está dada por la profecía en Malaquías para un tiempo, dice, bien específico, que dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Ya? El día de Jehová grande y terrible. ¿Cómo es que Elías salió de la escena del mundo? 2:11. Y le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, en el caso de Elías, tenemos que él recibe hay una profecía que nos dice que él va a volver en un tiempo de juicio de parte de Dios, el día grande de Jehová, y su salida de este mundo es de forma sobrenatural, podríamos decir nosotros, ¿no es cierto? Y es una especie de rapto, Elías, sin conocer muerte, ¿ya? Además, dice Lucas 9, 28 al 32. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces tenemos que Elías se aparece con un cuerpo glorificado en el monte Tabor, en Israel, hablando con Jesús, Moisés y Elías. ¿Ya? Ahora bien, dice también que hacen estos milagros como hacer llover fuego y una serie de cosas que son hechos, no los puse ahí porque en el fondo Dios puede hacer que cualquiera que Él desee haga, ¿no es cierto? Estamos dando argumentos un poco más, lo mismo lo de las plagas. Pero es cierto que Moisés hizo llover fuego del cielo, es cierto que Moisés cerró el cielo y no llovió, es cierto que, Elías, es cierto también que Moisés fue quien abrió el mar y las 10 plagas que tiró sobre Egipto, pero básicamente las razones por las cuales uno puede pensar, eso es como adicional, pero las razones por las cuales uno pudiera pensar en el caso de Elías, que es casi seguro que sí es él, uno de ellos, ¿no es cierto? Es el hecho de estos elementos que nos muestra la Escritura, sobre todo porque hay una profecía, porque él nunca murió y porque apareció con un cuerpo glorificado en
compañía de Moisés. ¿Estamos? Ahora, el caso de Moisés, Deuteronomio 34, 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Ahí tenemos un elemento sumado a las plagas, ¿no es cierto? Y a las señales. Por lo tanto, nadie como él, dice. Entonces, eso significa que también históricamente quizás no habría nadie que tuviera ese nivel de poder delegado por Dios. Recuerden, delegado por Dios siempre. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ya, ahora, retrocede al versículo 4, ahí mismo. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Recuerden ustedes que eso lo vimos nosotros también. Sube al monte Nebo, que está en Jordania, frente al Mar Muerto, y le muestra una panorámica de toda la tierra prometida, en la cual él no entraría. Diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ese hoy, ¿cuándo se termina? Cuando leemos Judas, en el Nuevo Testamento, Dios mismo enterró su cuerpo. claro, Dios corrió con los funerales de Moisés, pero nos dice Judas, Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. entonces, ¿qué se estaban disputando? El cuerpo de Moisés. ¿Para qué querría el cuerpo Satanás? ¿Para qué el cuerpo Dios? Si no fuera el hecho de resucitarlo, Para un siguiente, ¿no es cierto? Para resucitarlo. No toma el cuerpo de David, no tomó, disputó el cuerpo para efectuar la resurrección de Moisés. De otra manera, es imposible que Moisés apareciese en el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración, si no hubiese recibido resurrección. Por eso es tan importante que nadie conoció dónde fue sepultado, y solo el arcángel Miguel, ¿no es cierto?, va, lo saca y Dios lo resucita. ¿Estamos? Y Satanás, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer? Tomar el cuerpo de Moisés, impedir la resurrección, o a la vez tomar, no sé, algunos dicen hasta una muestra del ADN de Moisés y fabricarse su propio Moisés, y hay tantas otras cosas que surgen extrañas. Pero en definitiva Pero no el cumplimiento de la escritura que no... Exactamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera entonces tenemos que Satanás sabe, conoce, ¿no es cierto?, que esto va a suceder. De alguna manera ir cortando. Trató de tener el cuerpo de Moisés, trató de matar a Jesús, ¿no es cierto? Todo esto es parte de los planes que Satanás siempre tiene, tratando de inhabilitar los planes de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos la identidad de estos dos testigos, tenemos que considerar también que Moisés representa ¿qué cosa para los judíos? La ley, ¿no es cierto? Porque él es el escritor humano, el que fue inspirado por el Espíritu Santo para la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Escritura que significan la ley para la nación de Israel. Y Elías es el representante de los profetas, ¿ya? Entonces, Moisés y Elías encajan en la posible identidad de estos dos testigos. En lo personal yo pienso que son ellos, ¿ya? Por lo que significa también esto para la nación de Israel cuando se les caiga el velo, ellos van a reconocer, ¿ya? Entonces, algunos decían Enoc, ¿recuerdan a Enoc, ese personaje? Que tampoco murió porque dice que iba a los 300 y tantos años cuando era un loro caminando con Dios y Dios se lo llevó porque era amigo de Dios, ¿ya? Pero Enoc es prediluviano, no había ley, no había judaísmo, no había Israel, no había nada. Israel empieza a contar desde Abraham para adelante como línea semítica, pero verdaderamente empieza a contar como nación desde Jacob, por eso es que se detiene ahí la línea de los patriarcas, línea semítica, Abraham, Isaac, ya línea ahora tribal, Jacob, 12 tribus, ¿ya?
Entonces, esas son las razones por las cuales podemos nosotros pensar que estos dos testigos fueran Moisés y Elías. Ahora, rápidamente, Lo que tienen en común el Enoc con Elías es que ninguno de los dos buscó la muerte. exactamente. Y en este evento morirían. Claro, acá muere, como digo. Sin embargo, Enoc no significa nada para los judíos. No es uno de sus patriarcas, No. no los representa. Exactamente. Pero era amigo de Dios. Sí, pues para Dios. Sí, y recuerden que en el tiempo de Enoc no había Torá. La Torá se escribe cientos de años después. Los dos testigos mueren, dice el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Recuerden lo que decíamos hoy en la mañana. Nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, somos inmortales hasta que terminamos lo que tenemos que hacer acá, según el orden de Dios. Por lo tanto, mientras no hayamos terminado lo que Dios dice, súbanse a un avión, súbanse a la montaña rusa, cualquier cuestión, porque no les va a pasar nada. No se trata de ser irresponsable, tampoco, ay, me da miedo viajar, ay, me da miedo esto, uy, nunca me subí a un avión. Súbase nomás, tranquilo, confía en el Señor. Entonces, vemos acá que cuando termina la bestia que sube del abismo, ¿quién es la bestia que sube del abismo? El anticristo, recuerden, ¿no es cierto? El anticristo dice que sube también de ese abismo. Satanás, el anticristo, ya a esta altura no los podemos diferenciar, ¿no es cierto? Pero en definitiva, Dios le permite que hagan guerra y los mate. Ahora, ocurre una cosa bien impactante en el versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué llega a llamarse Sodoma y Egipto la ciudad de Dios? Por la corrupción que existe hoy mismo, ¿no es cierto? Donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, los dejan, los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Es decir, imagínense el odio que significaba esto. Prácticamente eso no existe. Siempre se les da alguna sepultura. Sin embargo, dice que los moradores de la tierra no solamente los dejarán ahí, sino que se van a regocijar, se van a alegrar, van a cantar, van a bailar, se van a hacer regalos unos con otros. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de esto? Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo los atormentaron? Con el llamado al arrepentimiento, con el reconocimiento de su condición de pecadores. Todo lo que nosotros hoy día... ¿Qué es la actitud de la gente cuando tú le dices que se tiene que arrepentir? En la misma actitud. Si esas personas muchas veces tuvieran la posibilidad de matarnos, lo harían. Es el odio contra la verdad de Dios. Ahora, si estos dos profetas hubiesen predicado como predican hoy día, todos estos cobardes, Dios los ama, no importa cómo sea, Dios te quiere así, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios tiene grandes cosas para ti. No habrían muerto, pero lo habrían ensalzado. Pero ¿por qué llegan al punto de asesinarnos con odio? Porque los llaman al arrepentimiento, porque les enrostran la condición que todos tenemos. Por eso es que no les enrostramos la condición en un sentido orgulloso, sino que justamente el cilicio del arrepentimiento, de ser como ellos, pero ser salvados por Dios y anhelar en el corazón que ellos alcancen salvación y vida eterna. Pero la actitud es esa. El Evangelio nunca jamás va a producir inmediatamente. No. El Evangelio por naturaleza produce un rechazo, el verdadero Evangelio. Entonces ellos no estaban ahí diciendo, mira, ven, ¿qué es lo que quieres? Declara que te cambien el auto, declara que se te arregle la nariz, declara, ¿no es cierto?, que se te perfile la nariz, se te salgan las bolsas, en el nombre del Señor. No, pues le están diciendo, ustedes son pecadores, juicio viene sobre ustedes, arrepiéntanse. Y están en la inmediación del templo, por lo tanto los primeros en odiarlo van a ser los mismos judíos. En ese periodo también tienen el respaldo de parte de Dios, el que quiere matarlo. Exactamente. Versículos 5 y 6. O el 5 nomás.
si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Recuerdan ustedes por qué leímos la ley de la retribución? Porque ellos están en ese sistema. Si alguno quiere pegarles un balazo, van a morir de un balazo. Entonces, todo eso es importante recopilarlo a la luz de la concepción judaica. El punto es que estos dos testigos causaban el escozor que el verdadero evangelio causa en la mente, en el hombre y la mujer caídos, que solamente por la obra del Espíritu Santo puede recibir ese mensaje. ¿La expresión que sale fuego de su boca se refiere a fuego o lo que dicen que es como fuego? Puede ser de las dos maneras. Yo lo tomo inicialmente como algo literal, porque está hablando de una manera de defenderse. Lo más probable es que los quieran quemar, quién sabe, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo otro, bueno, también puede ser por medio de la palabra que viene, pero principalmente pienso yo que van a buscar N formas de matarlo, porque les van a tirar balazos, les van a tirar bombas y no van a morir. No van a morir. ¿Ya? ¿Qué pasa del versículo 11 al 14? Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Ya. Otra cosa que es importante, que nosotros, por ejemplo, cuando los hermanos del siglo XVIII, XIX o de los siglos anteriores, al borde del siglo XX, veían esto, todo ojo lo verá, obviamente que resultaba completamente imposible y por eso es que se tendía a alegorizar tanto el libro de Apocalipsis. Pero hoy día ese concepto todo ojo le verá para nosotros es normal, ¿no es cierto? Las transmisiones vía satélites en vivo pueden ser desde el último rincón del mundo y las vemos en tiempo real en cualquier parte del mundo. Entonces, de hecho, hay canales en los cuales están filmando el muro las 24 horas del día, ¿ya? Las 24 horas del día. Entonces, todo ojo lo verá, tanto su ministerio, su predicación, su muerte y su resurrección. Y dice que van a provocar tal efecto similar al que ocurre en la resurrección de Jesucristo, que también hay un terremoto, ¿no es cierto? Y ellos ascienden y dice que se provoca un efecto en que mueren 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Al parecer, ¿no es cierto? Porque no habla directamente de un arrepentimiento, pero al parecer esto sería también gatillante de la conversión específicamente de algunos de los del pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dieron gloria al Dios del cielo. Pero es, como digo, aparente. ¿Estamos? Llegamos hasta ahí nomás hoy día.